Son escritores, ya lo sabéis, han estado por Salamanca además, Edurne en la Feria del Libro, los dos en el Congreso de Novela Negra y bueno, pues yo los conocí hace unos meses, dejamos ahí la idea en el aire para algún momento que se pudiese presentar también aquí en la biblioteca, el documental, y nos pareció una buena oportunidad aprovechar el festival, que siempre hay así cosas un poquito híbridas, un poco variadas, y nos pareció un buen momento. Ellos os presentarán un poco lo que es la película que han hecho ellos de principio a fin, productores y realizadores, directores y de todo. Y bueno, con ese título sugerente de vida y ficción y esa pregunta de por qué escribimos, y a mí me gustaba también, pero yo creo que José o Edurne lo contarán porque hace tiempo que lo habíamos hablado, que era una forma también de preguntarse por qué leemos, y esa relación sí me gustaba que la comentaseis, pero bueno, vais presentando y hablando como queráis. Gracias. Pues, gracias. Gracias, Nona, por la invitación y bueno, también gracias, Mateo, por todo lo que has hecho estos días en coordinación y logística, y por supuesto gracias a todos ustedes por estar aquí. Normalmente esto lo hacemos de forma un poquito diferente. Normalmente ponemos la película primero con una brevísima presentación y después damos pie a un coloquio que suele ser pues, un poco lo que dure, ¿no? Con las preguntas del público y explicando muchas de las cuestiones que salen del documental. Lo que pasa que esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente, en buena medida por la hora, ¿no? Y para que la gente, cuando acabe el documental, tenga la libertad de irse a casa o de juerga si quieren, o si tienen alguna pregunta al final, también estaremos más que dispuestos a contestarla, pero nos gustaría ahora hablarles un poquito, no tanto del contenido del documental en sí, porque sería arruinar un poco la experiencia esa primera, ¿no? de verlo, sino hablarles un poquito de qué nos movió a hacerlo, y también hablarles de esta idea de lo literario, ¿no? Como decía Nona, a nosotros nos movió la idea de hacer este documental a raíz de esa pregunta, ¿no? ¿Por qué escribimos? Que en buena medida también es la pregunta de por qué leemos, ¿no? Entonces nos gustaría compartir con ustedes una breve reflexión, tampoco les vamos a hacer aquí una disertación, pero una breve reflexión sobre todo lo que significa para nosotros la literatura, que de alguna manera enmarca el contenido del documental sin darles demasiados detalles sobre él. Así que si quieres empezar tú, José. Muy bien, hola, pues buenas tardes a todos. Aquí delante hay sitio, porque veo que están aquí de pie, todavía quedan un par de sillas. Eso, y una más que dejan de ir ahora mismo. Sí, como decía Edurne, normalmente hablamos después del documental, sobre la técnica, sobre cómo lo hemos hecho, sobre todo ese tipo de cosas, pero no tiene mucho sentido hablar de ello antes del documental y adelantarnos a lo que van a ver. Entonces yo habíamos pensado los dos contarles un poco alrededor, hablarles de esa pregunta inicial. Verán que lo primero que se dice en el documental es ¿por qué escribimos todavía? Bueno, pues yo voy a dejar entre paréntesis el todavía, eso vamos a intentar responderlo con el documental, y quería centrarme un momento en esa pregunta de por qué escribimos, que es una manera de preguntarse también ¿para qué sirve la literatura? Que es una pregunta peculiar. Digo que es peculiar porque yo nunca he oído a nadie preguntarse ¿para qué sirve el fútbol? O ni siquiera ¿para qué sirve el cine? Y sin embargo, los escritores más de una vez nos vemos confrontados con esa pregunta. Bueno, pero ¿para qué sirve la literatura? Nos lo preguntan en entrevistas. Yo he participado en mesas redondas con el título de ¿para qué sirve la literatura? O peor aún, ¿sirve para algo la literatura? O sea que ya hay una especie de desconfianza que parece que uno tiene que justificar por qué escribe. Y si nos preguntamos
¿para qué sirve la literatura? A lo mejor habría que decir primero, bueno, ¿qué es la literatura? No se asusten, no voy a hablar 20 minutos de ello, 5 minutos únicamente para intentar explicarles qué es la literatura, para qué sirve, qué función tiene, por qué es importante, y luego Edurne seguirá también centrándose quizá un poquito más en algunas de las cuestiones que tratamos en el documental en relación con esa pregunta. Claro, decir qué es la literatura es extremadamente complicado. A lo mejor después de anunciarlo yo tienen ustedes grandes expectativas de que por al fin alguien va a definir lo que es la literatura. Es siempre mucho más fácil definir lo que no es. En televisión a veces hay anuncios de medicamentos y al final del anuncio suele salir una frase que dice más o menos para más información y posibles contraindicaciones consulte a su médico. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que esa frase no es literatura. Por lo menos no es literatura en ese contexto, cuando estamos viendo el anuncio. ¿Por qué? Pues porque es una frase que lo que hace es conminarnos a hacer algo directamente, tiene una función práctica y nos dice que si queremos utilizar ese medicamento, consultemos a nuestro médico. Si no tenemos médico, no nos interesará la frase, o a lo mejor nos hace pensar en que sería hora de encontrar un médico. Si no necesitamos el medicamento, no es una frase que converse con nosotros, no exige una reacción, es una frase que sencillamente enuncia un significado y nos exhorta a hacer algo si nos interesa ese significado. Esa frase, sin embargo, puede ser literatura, pero luego les digo dónde. Pensemos en una frase muy distinta leída en una novela. Esa frase que dice un personaje a otro es: si oyes a alguien hablar de futuro, rómpele los dientes. Esa frase es más literaria. ¿Por qué? Primero, cuando yo la leo, no me levanto inmediatamente a ver quién habla de futuro y con un martillo le rompo los dientes. No siento que me esté dando una instrucción práctica, sino que me está hablando de algo que tiene que ver con cosas que quizá todavía no están muy claras. Yo, al leerla, soy consciente de que esa frase no va dirigida directamente a mí, sino que hay un personaje que se la dirige a otro personaje. Es decir, yo no tengo que actuar inmediatamente. Al leerla, puedo preguntarme ¿por qué le dice eso? ¿Qué significado tiene? Está hablando, a lo mejor, de que en la vida, cuando nos hablan demasiado del futuro, por ejemplo en los partidos políticos, a lo mejor nos están ocultando el presente. Quizá es importante que yo piense en el presente y no en el futuro. Pero también me está hablando de una posibilidad de violencia. ¿Está la violencia justificada en determinadas situaciones o no? Es decir, por resumirles muchísimo, esa frase tiene un montón de significados posibles, ninguno de ellos tiene un significado inmediatamente práctico y me hace pensar en cosas que tienen que ver con mi vida, con la sociedad en la que vivo, con la que me rodea, etcétera, etcétera. Es decir, que ven que son dos tipos de enunciados muy distintos. Pero decía que la primera frase, para más información y posibles contraindicaciones, consulte a su médico, podría ser literaria. Por ejemplo, si yo escribo un poema sobre las ventajas de la pasión, sobre la necesidad de la pasión en la vida, y escribo al final, para más información y posibles contraindicaciones, consulte a su médico. Esa frase dentro del poema tendría otro significado. El lector del poema sobre la pasión se preguntaría, bueno, si no estoy generando una cierta distancia, si no hay una ironía allí dentro, si no estoy diciendo, bueno, no te tomes tan en serio todo esto, es solo un poema. El lector empezaría a reflexionar sobre lo que significa esa frase, sobre qué relación tiene con la pasión, sobre qué le está diciendo a él, etcétera, etcétera. Y la frase, si oyes a alguien hablar de futuro, rómpele los dientes, no sería literaria, por ejemplo, en un panfleto anarquista a la entrada de un mitin de ciudadanos.
Entonces, ahí podría ser una combinación a la acción directa, a entrar allí, esperar a que alguien hable de futuro y romperle los dientes. Entonces ven que esa misma frase, dependiendo del contexto, puede ser literaria o no ser literaria. Lo interesante de todo esto, ya termino, les dije que no iba a hablar mucho, es que todas esas frases literarias, si tienen una función, es decir, si la literatura es útil, no es para que nos levantemos inmediatamente, respondamos a cada frase y hagamos algo, sino porque empieza a generar una reacción dentro de nosotros, es decir, crea un eco, algo que nos dice: estoy hablando de tu vida, estoy hablando de cosas que te importan. No directamente, porque hay cosas de las que no es posible hablar directamente, pero todo este mundo artificial, ficticio, inventado, que he creado, en realidad no es un mundo separado del tuyo, sino que es un mundo que tiene que ver con el tuyo. Por supuesto, no nos vamos a detener en cada frase que leemos a decidir qué es lo que nos está diciendo exactamente. A veces sí, a veces, supongo que ustedes lo hacen también, subrayamos algo que nos parece significativo en una novela. Aunque no nos esté hablando de algo directamente real, pero lo subrayamos porque vemos que nos importa. Bueno, pues la literatura yo creo que nos importa porque genera todos esos ecos, porque nos habla de cosas que tienen importancia para nosotros, porque crea esos mundos, suelo hablar de ese espacio protegido de la literatura, en el que meternos con nuestras emociones, con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestros miedos. Y con eso yo creo que te doy la palabra para que continúes con lo que tú vas a contar. Sí, muy bien. Claro, decía José que la literatura, sobre todo las ficciones, ¿no?, que acompañamos durante un tiempo, ya sean narraciones, relatos, novelas, nos permiten entrar en ese espacio protegido donde podemos de alguna manera chequear también nuestros afectos, ¿no?, reconocernos de alguna manera, desarrollar nuestra empatía. Y yo creo que la literatura, y esto es una de las cuestiones que van a ver ustedes en el documental, ¿no?, de alguna manera indaga con una libertad que en otros ámbitos es imposible, en aquellas cuestiones que nos han preocupado desde siempre, ¿no?, desde que somos homo sapiens, ¿no?, y sabemos narrar historias. Y son preocupaciones que tienen que ver con nuestra existencia y con nuestra vida, ¿no?, que tienen que ver con el amor, con el dolor, con la muerte, que tienen que ver con cómo sentimos el cuerpo, cómo expresamos nuestras vivencias, ¿no?, a través también de nuestro cuerpo, y tiene que ver con nuestra identidad, ¿no?, y con nuestra memoria, ya sea la memoria individual o la memoria colectiva. Entonces la literatura nos ofrece un terreno en el que explorar todas las cosas que nos preocupan, y de alguna manera también es una forma de comunicarlas, ¿no? No sabemos quién va a estar leyendo, ¿no?, a quién vamos a llegar con nuestras palabras, pero sabemos que de alguna manera eso es un acto comunicativo que nos saca de nosotros mismos. Entonces, hay varios temas en el documental que van a ver que, bueno, se relacionan mucho entre sí, no les vamos a hablar de todos ellos, pero sí me gustaría señalar alguno porque para mí son muy paradigmáticos de lo que, por lo menos para mí, significa la literatura, ¿no? Van a ver que muchos de los autores hablan de la memoria, y ya sea la memoria de la infancia, la memoria de la familia, la memoria de las sociedades. Y ayer estaba en unas jornadas en Madrid que, bueno, tenían que ver con la cuestión de la violencia en Euskadi, y hablábamos precisamente de la memoria, de la historia de la literatura. Y alguien me preguntaba, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre la historia y la literatura, aparte del hecho de la ficción, ¿no? ¿Y qué sirve más, ¿no?, la historia o la literatura? Claro, yo no puedo elegir entre historia y literatura porque me parece más una tontería, ¿no?, elegir entre las dos. Pero sí creo que una diferencia fundamental es que, por ejemplo, cuando leemos un relato histórico, es decir, de historia con mayúsculas, ¿no?, de la disciplina de los historiadores, de alguna manera, con el paso del tiempo, esas historias se van adelgazando, ¿no?, de la presencia humana. Es decir,
leemos los datos, leemos los hechos, nos podemos conmover, ¿no? Cuando leemos libros de historia sobre el Holocausto o sobre grandes traumas históricos, pero de alguna manera la densidad de lo humano va perdiendo fuerza, ¿no? Y yo creo que la literatura lo que hace en buena medida, a través de las historias íntimas, a través de indagar en esos procesos personales, en las relaciones personales, también en la recreación de ambientes subjetivos, lo que nos da la literatura es esa densidad, ¿no? Que de alguna manera vamos perdiendo con el paso de los años y también el paso del conocimiento. Entonces, como van a ver, muchos de los autores a los que entrevistamos reflexionan, ¿no?, sobre el papel de la literatura para reconstruir memorias que pueden ser ficticias, ¿no?, porque al final son historias que contamos y historias tamizadas por nuestra imaginación, pero que de alguna manera a través de ellas podemos sentir, ¿no?, podemos situarnos en ese pasado y sentir emociones y identificar afectos que de otra manera es muy difícil llegar a ellos. Y otra de las cuestiones que también aparece en el documental y que para mí es una cuestión fundamental es cómo también la literatura nos ayuda a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, pero no ya de forma abstracta, ¿no?, sino de forma muy precisa, que es a través del cuerpo, ¿no? Y aquí van a ver que, sobre todo pues una autora, Marta Sanz, a la que entrevistamos, nos habla mucho eso, ¿no?, de ese proceso, de cómo la literatura se convierte en una literatura encarnada, ¿no?, que el proceso de escritura pasa a través de lo que siente el cuerpo, ¿no?, de la experiencia corporal, desde la sexualidad hasta la enfermedad. Entonces, la intuición que teníamos al empezar a hacer este documental, de que a través de la literatura podemos explorar temas fundamentales que buscamos también a través de nuestras lecturas, ¿no?, porque la mayoría de estos autores a los que decidimos entrevistar eran autores que conocíamos mucho nosotros como lectores, ¿no?, y que nos interesaban por eso. Entonces, lo que al final, ¿no?, la indagación que llevamos a cabo en este documental, de alguna manera nos confirmó, ¿no?, que todos esos grandes temas que nos interesaban y que nos conmovían eran realmente posibles, ¿no?, de afrontar y de indagar a través del lenguaje literario. Entonces, es lo que esperamos que ustedes también puedan disfrutar al verlo, ¿no? Reconocer que muchos de esos intereses que a veces ni siquiera somos capaces de formular conscientemente están reflejados a través de la obra de muchos de los autores que viven entre nosotros y que tienen una literatura fabulosa que aportar, ¿no?, en nuestro presente. Una indicación, quedan un par de sillas por aquí, porque veo que están allí de pie, veo que hay un par de sitios libres, incluso podemos ceder estas, es que los veo allí un poco incómodos. Y ya para terminar, únicamente quería decirles sobre el documental un par de ideas. Es un documental que hemos rodado Edurne y yo. Cuando digo hemos rodado, hemos llevado nosotros la cámara, los micrófonos, el equipo de luces, hemos hecho el guión, digamos, lo hemos hecho prácticamente, por lo menos de la producción, lo hemos hecho todos solos, fundamentalmente porque queríamos generar una intimidad con los escritores que no habríamos conseguido si hubiésemos ido con un equipo de gente, con 2 o 3 cámaras, con un técnico de sonido, un par de técnicos de luces, etc. Entonces, que pensamos que a lo mejor perderíamos algo de calidad técnica, pero que ganaríamos en intimidad, en confianza, que los escritores hablarían con nosotros de otra manera. Queríamos generar ese ambiente íntimo y espontáneo. Por eso también verán que los escritores hablan de una manera muy articulada en general, pero es porque son así de listos, porque no les dimos la posibilidad de prepararse. No les dijimos de qué íbamos a hablar con ellos. Verán que nosotros prácticamente no salimos en el documental, son ellos hablando sobre un tema que les decíamos un momento, mientras les poníamos el micro, colocábamos las luces, la cámara, hacíamos pruebas, pues les decíamos, mira, Luis G. Martín o Rosa Montero o quien sea,
De lo que nos gustaría hablar contigo es de este tema, es decir, del tema que a nosotros nos parecía que era esencial en su literatura y que podía ser aquello que les llevaba a seguir escribiendo. No sé si quieres que añadamos algo más o ponemos... No, lo único que es algo que nos preguntan siempre, igual cuando se acaba la proyección mucha gente se va, algo que siempre nos preguntan desde el público es cómo hicimos la selección de autores, y es una pregunta fundamental. Van a ver a 16 escritores y escritoras, la mayoría de ellos son españoles, pero hay también escritores latinoamericanos, que son Andrés Numan, Juan Carlos Méndez Guédez y Juan Gabriel Vázquez. Son escritores que han escrito en España. Nos interesaba también reflejar esta realidad, ¿no?, de autores latinoamericanos que llevan muchos años viviendo en España y que pertenecen al ámbito literario español. Intentamos hacer no un panorama, porque eso sería imposible, pero sí intentamos encontrar personas de diferentes generaciones. La más joven es Aisa de la Cruz, con ahora 30 años, y la más mayor es Cristina Fernández Cubas, que no vamos a decir la edad, pero es una señora mayor. Y también, por supuesto, intentamos que hubiera, no paridad, porque tampoco queríamos ser matemáticos, pero una representación más o menos equilibrada entre escritores y escritoras. Lo que más nos importaba, sobre todo, era poder reflejar una variedad temática y de intereses que reflejaran un poquito lo que estaba diciendo antes sobre esos temas fundamentales de la literatura, y que lo hicieran desde una perspectiva diferente, no cada uno, pues eso, hablando más o menos desde una concepción literaria similar. Entonces van a ver que algunos escritores pues, se contradicen en sus testimonios, digo unos frente a otros, no ellos mismos, y van a ver que hay variedad, pero por supuesto en un documental de 57 minutos era imposible mostrar toda la riqueza de la literatura en español en España. Entonces, nosotros no necesitamos sentarnos, que nadie se quiere sentarse por nosotros. Entonces, bueno, el documental, la selección tuvo esos criterios. Por supuesto, falta muchísima gente, pero como decía, teníamos que hacer un documental pues, que se pudiera ver en 57 minutos y que cada testimonio tuviera suficiente peso como para eso, tener su propia identidad y coherencia dentro del documental. Así que bueno, yo creo que con eso ya hemos dicho bastante, ¿verdad? Vale, pues esperamos que les guste. Pues esto ha sido Vida de Ficción, esperamos que les haya gustado. Tal como les prometimos, estamos aquí otra vez. Nos hemos salido un rato porque lo hemos visto 50 veces, ¿no? Entonces ya nos lo sabemos de memoria. Pero si tienen alguna pregunta, como una que estoy oyendo por aquí delante, pues ahora mismo se la respondemos. No pueden adquirir el vídeo, la pregunta era ¿dónde? Por ahora. Y más tarde tampoco podrán, porque más tarde lo vamos a colgar en abierto en algún lugar, todavía no sabemos dónde, pero ahora mismo estamos todavía en esa fase de presentarlo en distintos sitios, de acompañar el vídeo o el documental, y cuando nos hayamos cansado, que yo creo que ya será pronto, de dar vueltas por el mundo con la película, porque la vamos a presentar en Lima, en Guadalajara, no, eso ya lo hemos hecho en Guatemala, en Valladolid, mucho más cerca, en Oviedo probablemente. Entonces yo creo que para finales de año, probablemente por ahí, no lo hemos decidido aún, el documental lo colgaremos en algún sitio en abierto para que lo puedan ver. También algunos profesores nos han preguntado si no podrían utilizarlo para sus clases, etcétera. Bueno, quizá podrían dar un poquito más de luz al público, o no sé si quieren intervenir, quieren hacer alguna pregunta más o alguna observación. No veo nada, no sé si porque no hay nada o porque no lo veo. Sí.
el documental en el que aparece un elenco importante de escritores actuales. Mi pregunta es cómo en un momento en el que se escribe tanto y se publica tanto, se lee tan poco. Yo no creo que será poco. O sea, lo que pasa es que hay otras formas de acceder a la ficción, ¿no? Que pueden ser las series o las películas, que bueno, igual están en competencia con la literatura, pero yo creo que se sigue leyendo. El problema igual es que no se lee de forma variada, ¿no? Que hay bestsellers y todo el mundo parece que tiene que leer los bestsellers, vas a las librerías que son franquicias y ves siempre los mismos libros. Yo creo que el problema está más en la falta de variedad de la mayoría de los lectores que la cantidad de lectores. Yo no sé si ha bajado tanto el número como la variedad. Las estadísticas dicen que la lectura prácticamente no ha bajado en los últimos años y de hecho hasta hace poco crecía mínimamente. Es decir, es como dice Durner, no es el número de libros que se leen, es cuántos libros diferentes se leen el problema. Lo que pasa es que, claro, España no es un país muy lector, pero nunca lo ha sido. Y ahí está un poquito el problema, ¿no? Pero no hay, yo creo que no hay un descenso de la literatura en ese sentido. Igual tenemos menos presencia, por supuesto tenemos menos presencia mediática. Antes, bueno, tú es un ejemplo que lo pones a menudo, ¿no? Antes, cuando había una protesta pública, se llamaba a los intelectuales y a los escritores, ¿no? Ahora se llaman los actores, para que estén en la primera, ¿no? En la cabecera de la manifestación. Cuando se pide opinión, se pide, yo qué sé, antes al de Masterchefs, con todo mi respeto a los cocineros, que a un escritor o una escritora. Entonces, bueno, tenemos mucho menos presencia, igual menos nivel de influencia, pero bueno, igual también es por algo, no lo sé. Más. Sí, bueno, enhorabuena, me ha parecido estupendo, pero es una curiosidad. No iría a la cama. ¿A quién se le ocurrió la idea, o fue un conjunto, a uno de los dos? Me ha parecido ver ahí, si no tengo un fotograma repetido de la ama de llaves del cometido. Sí. Muy bien, te vamos a dar un regalo por Efectivamente, no todo el mundo lo reconoce. Y nadie se ríe. Por favor. Gracias. Entonces, ¿quién fue el...? ¿Sois coautores o es...? Yo no sé, la habíamos visto hace poco. Pues ¿verdad? no, es que, no me acuerdo. bueno, es cuando estás haciendo un documental es como cuando se está escribiendo una novela. Casi todo lo que ves, de pronto lo sitúas y dices, esto para la novela, en este caso para el documental. Fuimos a ver una exposición en Telefónica sobre monstruos. Entonces, de ahí sale, por ejemplo, esa imagen de Metrópolis, de ese androide que se va convirtiendo en mujer. Eso está rodado en esa exposición, y estaban poniendo fragmentos de películas de Drácula, de Frankenstein. Entonces nos quedamos allí mirando, íbamos con la cámara, dijimos, pues plantamos la cámara aquí, y luego, pues ya no me acuerdo, pero cuando estábamos en el montaje, pues dijimos, vamos a meter esto por aquí, esta mujer que a mí me encanta y que a Durne también, el jovencito Frankenstein, gritando yes. Porque es que es una afirmación con el violín sobre algo, Claro, sobre claro. estáis afirmando ahí algo en ese sentido. Eso es. Bien, entendido entonces lo que va. Vale, pero me alegra mucho que lo comentes y que te haya gustado, porque creo que ha sido parte del fracaso del documental, que esperábamos la carcajada. No, nunca se produce. No, pero a mí me ha hecho sonreír por dentro. Que Con que sonrían por dentro nos basta. ¿Algo más? ¿A la una? Así, hay algo. Uno de los temas así principales que se han tocado, por lo menos varios de los autores, han sido el de la infancia. Pero ¿en qué medida creen, no sé si también, vamos, no lo he visto muy reflejado en la infancia por el sentido que lo voy a decir? Quien más cerca ha estado creo que ha sido Rosa Montero, cuando ha dicho que empezó a escribir a los 5 años. ¿En qué medida creen, no sé si fuera de cámara o en general
ustedes mismos o con sus compañeros de ficción general, ¿creen que es importante la infancia, el empezar a escribir de forma precoz, no tanto por lo que se escriba a edad temprana en sí mismo, sino como preparación, como ya tener una constancia desde muy joven para alcanzar una cierta calidad no muy tarde? Bueno, yo creo que lo importante es leer desde muy joven. Escribir también, pero igual no con la conciencia de querer ser escritor. Yo nunca quise ser escritora en el sentido... Bueno, yo ahora tampoco me considero escritora en ese sentido de... no sé, del escritor canónico, ¿no? Que no tengo esa imagen o esa proyección de mí misma como escritora porque nunca, o sea, no soy como Rosa Montero o como José, por ejemplo, que bueno, lo cuenta él, que desde pequeño sabía que iba a ser escritor. Pero para mí la escritura siempre fue una manera de entender las cosas, no las escribía, no las entendía. Pero no con el interés de convertirme en escritora. O sea, yo he escrito durante muchísimos años, pero escritura académica, o sea, ensayos y demás, y a la ficción he entrado con 40 años. Entonces, y yo no creo que sea peor escritora porque no tuve ese deseo de convertirme en escritora. La necesidad de escribir estaba ahí, pero para mí era una forma de entender. Lo que yo creo que sí es muy importante para formarse en la sensibilidad literaria es la lectura. O sea, yo creo que no hay ningún escritor o escritora de verdad que no haya leído, y lo vemos aquí. O sea, al final estáis viendo lectores, además de escritores, ¿no? Entonces, para mí yo creo que la formación fundamental y la sensibilidad literaria te viene sobre todo de las lecturas que haces, y yo creo que desde muy joven. Y luego, pues la escritura hay gente que le sirve para una cosa o para otra, y yo creo que también la práctica de escribir es muy importante, pero no tiene por qué ser siempre ficción, ¿no? No tienes por qué haber escrito tu primera novela con 12 años para eso, escribir novelas con 40, como puedo hacer yo. Sí, completamente de acuerdo. Hay escritores que empiezan a escribir muy tarde y no por ello escriben peor que quien ha empezado muy joven. Yo empecé de niño, pero no significa nada, quiero decir, bueno, y hay muchos que escriben muy jóvenes y luego dejan de hacerlo. Incluso leer, hay quien empieza muy tarde a leer y acaba siendo escritor. Lo digo porque hace años escribí un ensayo sobre escritores delincuentes, es decir, escritores que habían estado en la cárcel, y algunos de ellos empezaron a escribir porque fueron a la cárcel. Y como no tenían otra cosa que hacer, empezaron a leer en la cárcel. Había una biblioteca, tenían muchísimo tiempo, y alguno de ellos también acabó siendo escritor, ¿no? Entonces no hay una norma, no hay una ley que diga qué es lo mejor para ser escritor. Sí creo que en general los escritores son gente que ha leído mucho, que ha empezado pronto a leer, pero no es necesario, ni mucho menos. Lo que pasa es que la cárcel da mucho tiempo, ¿eh? En la cárcel, sí, efectivamente. Eso es. Hay que recuperar años, Te puedes formar a marchas forzadas. ¿Algo más? Parece que no. Bueno, pues entonces les damos las gracias por estar aquí. Esperamos que les haya interesado Vida y Ficción y, bueno, y hasta muy pronto.